Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos para ver el primer episodio de la segunda temporada de La Leyenda de Korra. Así que vayan ustedes al drive abajo en la descripción. Vamos a ver cómo seguimos en la historia de Korra y después vengan para acá que hablamos del episodio. Entonces, tenemos una segunda temporada en el cual cambiaron las cosas desde lo micro hasta lo macro en lo que es la serie. Desde lo macro podemos decir que tenemos presidentes, no tenemos más consejos, así que eso está buenísimo. No conocemos al nuevo presidente, yo no creo que sea Lin, porque Lin debe estar trabajando y debe estar a cargo de la policía todavía, porque también tenemos una pequeña conexión con la policía, que es Mako, que hoy en día se quiere transformar en detective. Así que Mako está trabajando con la policía, mientras que su hermano sigue boludeando. Lo que está bueno de Bowling es que en este episodio empezó a conectar de alguna manera con Asami, que Asami quedó bastante sola, no solo perdió a su padre, sino que también perdió a su novio. Ella en estos momentos está en necesidad de poder salvar su empresa y para eso necesita un montón de cuestiones que aparentemente ella cree que las está controlando. Pero, no sé, creo que va a llegar el punto en el que Asami explote y se dé cuenta que necesita más ayuda que solo lo que está ella controlando. Por ahora parece que las cosas salieron bien y parece que consiguió el dinero que necesitaba para poder seguir adelante. Gracias también a las preguntas boludas que hizo Bowling durante este episodio. Bowling también se acercó a la hija y el hijo del tío de Korra, que lo conocimos en este episodio, notamos que está como muy conectado con los espíritus y que convenientemente en este episodio vimos espíritus. Entonces, yo creo que este señor no es que tenga malas intenciones, pero que lo que él quiere es que se recupere la tradición. Entonces, para eso lo que hizo fue asustar a la gente, asustar a The Avatar, para poder tratar de que el mundo vuelva a respetar las tradiciones que se están olvidando. No creo que sea malo. Creo que son intenciones que él cree que son correctas y en vez de poder aceptar que los tiempos cambian, así que tenemos que cambiar nosotros también con esos tiempos y adaptarnos, él quiere volver hacia atrás y para eso yo creo que está haciendo algo que es asustar y también haciendo algo que es, bueno, te traigo acá, Korra, a este espíritu para que veas que yo puedo controlarlo y que puedo enseñarte más. Entonces si Korra como que se vuelve loquita con las tradiciones y se enamora de las tradiciones y los espíritus, quizás puede hacer que todo el mundo vuelva a las tradiciones viejas. Así que yo imagino que eso es lo que quiere el hermano del padre de Korra. Probablemente en el próximo episodio veamos bastante de eso, pero estoy casi seguro que ese es el plan. No parece malo, de maldad tipo Amon, sino que parece anticuado. Yo creo que el próximo episodio va a terminar con Korra yendo a encontrarse con Tenzin y el resto en los templos y se va a sumar a las aventuras de Tenzin porque se va a dar cuenta que es su verdadero entrenador y que bueno, es lo que corresponde. Quizás logra aprender algo de espíritus porque no está mal aprender sobre espíritus, ya que sabemos que hubo que hacerlo en el pasado. La realidad es que si bien no tenemos que hacer las cosas de la misma manera que las hizo Aang también le salió todo bastante natural esto y su conexión con los espíritus, quizás porque tuvo otro tipo de entrenamiento y ese tipo de entrenamiento al conectar más con los Earthbenders quizás le sirve a Korra para poder aprender también sobre los espíritus de otra manera, pero Aang aprendió sobre los espíritus más que nada conectándose con un árbol, ¿no? Entonces hay diferentes maneras de hacerlo, hay diferentes maneras de aprender y obviamente la teoría que le va a poder enseñar el tío a Korra es importante, pero quizás hay otras maneras y quizás las puede aprender gracias a Tenzin, que es la persona que más la conoce a ella. Entonces también es importante eso, también es importante la conexión que se hacen entre los personajes y Tenzin es casi tu papá, o sea, si bien no es tu papá, es tu tío, se puede decir, es más tío que tu tío
por sangre. Entonces, me parece que está bueno que puedas conectarte con ese lado de tu familia, que son los Airbenders, y que lo hiciste hasta ahora, y me parece que estaría bueno que puedas respetarlo. Obviamente ella es una chica que está medio cansada y frustrada que le digan lo que tiene que hacer, entonces es normal que actúe de la manera que lo hizo. No voy a quejarme porque Korra sea un adolescente, porque es un adolescente, de la misma manera que no me quejé porque Aang en sus momentos de niño tomó decisiones de niño, porque es un niño y se asusta como niños y tenía miedos de niños y tenía maneras de ser de niño. Pero bueno, cuando hay que ponerse serios, nos ponemos serios, pero cuando tenemos que aceptar un pequeño traspié, lo vamos a aceptar porque ningún adolescente creció sin errores. Así que nada, vamos a ver cómo es que sigue todo eso la próxima semana. Medio que hablé de todo el episodio, así bastante rápido, así que bueno gente, me voy a ir, ¿les parece? Me gustó este comienzo, vamos a ver hacia dónde vamos, no sé si vamos a tener villano de temporada ya, pero bueno, vamos a verlo en el próximo episodio. Así que si les gustó el video, por favor compartan, denle like, suscríbanse, me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran, me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito. Nos vemos la próxima semana en un nuevo video de La Leyenda de Korra. Chao, chao.